¿Hay alguna cosa que puedas hacer para bajar la probabilidad de contraer cáncer? Se calcula que en el 2022 hubo 19.96 millones de nuevos casos de cáncer reportados y 9.74 millones de decesos por dicha enfermedad en todo el mundo. Se estima que 1 de cada 5 personas desarrolla cáncer en algún momento de su vida, y en años recientes se ha identificado un aumento en la tasa de incidencia en cáncer de mama, páncreas, cuerpo uterino, próstata, hígado, riñón, determinados cánceres orales, así como melanoma. Distintos autores han hecho estimaciones de qué porcentaje de letalidad del cáncer podrían atribuirse a factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Algunos de los autores más conservadores han estimado cifras alrededor del 35%. Si ellos tuvieran razón, ¿qué cambios en tu estilo de vida podrías realizar para mejorar tus probabilidades? Te anticipo que el último elemento de esta lista es muy poco conocido. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. 1. Ejercicio. Ya sé que este parece ser un mensaje subliminal recurrente en el canal, pero sí, también en este caso, el ejercicio se considera una de las mejores acciones que podemos tomar. Este análisis incluye los datos de 16 estudios que incluyen a más de 1.6 millones de personas. La revisión estadística de esos datos sugiere que las personas del grupo que realizaban más ejercicio redujeron la prevalencia de cáncer gástrico un 21% comparados con las personas menos activas. Esta revisión de literatura analizó varios metaanálisis que incluían en total más de 350 estudios enfocados a distintas formas de cáncer. Sus datos sugieren que la actividad física rutinaria se asocia con una menor incidencia de cáncer de colon, mama, pulmón y endometrio. En este estudio se siguió a más de 750,000 personas por 10 años. Se identificó que quienes hacían ejercicio intenso regular, comparados con quienes no lo hacían, bajaron su riesgo a padecer cáncer de colon, mama, endometrio, riñón, melanoma, hígado y linfoma no Hodgkin. ¿Qué significaba hacer ejercicio regular para los investigadores de este estudio? Se mide cuánta energía consumes solo existiendo sentado por 1 hora, y luego se cuenta a lo largo de una semana todas las horas en las que hagas ejercicio, a ver si en ese periodo llegas a consumir de 7.5 a 15 veces la energía de tu hora de estar sentado. Si cubres ese rango energético, haces ejercicio regular. Este otro es una revisión estadística que incluye datos de 12 estudios. Entre todos ellos se analiza información de 1.44 millones de personas adultas. Al comparar al 10% de las personas más activas del grupo contra el 10% de las personas menos activas, se identificó que las más activas lograron reducir su riesgo de padecer adenocarcinoma de esófago, cáncer de pulmón, hígado, riñón, endometrio, leucemia mieloide, así como una disminución moderada de riesgo para mieloma, cáncer de colon, recto, vejiga y mama. Existen varias ideas que intentan explicar por qué el ejercicio puede tener este efecto. Una posibilidad es la modulación del sistema inmunológico. El ejercicio también se asocia con un mejor balance hormonal, lo cual es particularmente relevante en la prevención del cáncer de mama y endometrio. También se considera que apoya en la regulación de los niveles de insulina, que se asocia con el cáncer de mama y colorectal. Además, el ejercicio se asocia con una mejor regulación metabólica que puede coadyuvar con el manejo del peso corporal, que por sí mismo se considera un factor de riesgo de cáncer. 2. Cuídate del sol. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, casi 1 de cada 3 muertes por cáncer de piel no melanoma pueden deberse a trabajar bajo el sol. De acuerdo con sus estimaciones, la exposición a la radiación ultravioleta solar como factor de riesgo laboral se encuentra en el 3er lugar como causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Además, entre el año 2000 y 2019, las muertes asociadas pasaron de poco más de 10,000 a casi 19,000. En cuanto a la prevención, aunque no todos los estudios tienen resultados consistentes o se han realizado con el mismo nivel de rigor, encontramos en la literatura ejemplos
ejemplos como este que sí identifican que el uso del bloqueador sí reduce el riesgo de cáncer por exposición al sol. Quizás esta no debería ser tu única estrategia, reducir la exposición directa al sol, sobre todo en los horarios de mayor incidencia de luz ultravioleta, también puede ser algo que podemos acostumbrarnos a hacer. Si quieres saber más sobre bloqueadores solares, hago una revisión de lo que en ese momento consideré errores y dudas en este tema en este otro video. Antes de proseguir, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que ya te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir nuestro boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. 3. Dieta. Esta revisión de 93 estudios incluyó información de 2 millones de personas. Sus datos sugieren que una dieta sana puede reducir el riesgo de cáncer, especialmente de colon, mama y pulmón. Las dietas ricas en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales pueden tener efectos beneficiosos derivados de la proporción equilibrada de ácidos grasos, el alto contenido en fibra, de la cual hemos hablado en otros videos, y cantidades sustanciales de compuestos antioxidantes que pueden inhibir múltiples vías biológicas relacionadas con el cáncer. Los patrones alimenticios no saludables incluyen cosas como carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas y aperitivos salados, así como alimentos ricos en almidón y carbohidratos refinados. Como hemos platicado en otros videos, las carnes rojas procesadas son ricas en sodio, nitrato de sodio y tras la cocción a una alta temperatura, hidrocarburos que se asocian con riesgo de contraer cáncer. Cabe señalar que en el análisis también se aclara que las personas que se adhieren a patrones de alimentación sanos tienden a evitar el alcohol, el cigarro y a ser físicamente activos, por lo que probablemente este resultado es una combinación de varios factores. Sin embargo, hay estudios más focalizados como este, donde específicamente se trata de identificar si el consumo de carne roja y carne procesada implican un aumento de riesgo de cáncer. El artículo concluye que la ingesta elevada de carne roja se asocia con riesgo de cáncer de mama, endometrio, colorectal, colon, rectal, pulmón y carcinoma hepatocelular, mientras que la ingesta elevada de carne procesada se asocia con riesgo de cáncer de mama, colorectal, colon, rectal y de pulmón. Por otro lado, te recuerdo que tenemos un video totalmente dedicado a cómo la dieta puede ayudarte a ser más longevo. En ese video revisamos distintos patrones alimenticios. Un tema que suele asociarse con el riesgo de cáncer y la alimentación es el de la comida ultraprocesada, y también tenemos un video en el que analizamos específicamente esos alimentos. 4. Evita el alcohol y el cigarro. Análisis realizados por el Instituto Americano de Investigación del Cáncer han identificado que solo 10 miligramos de alcohol por día se asocian con un aumento de riesgo de diversos tipos de cáncer. El consenso científico alrededor del cigarro como factor de riesgo de cáncer tiene ya muchos años, aunque todavía en años recientes se ha reportado que el cáncer de pulmón es el de mayor letalidad anual. Aunque siendo justos, la contaminación ambiental de varias ciudades también tiene una incidencia aquí. Cabe aclarar que la versión moderna del cigarro, el vapeo, tampoco está libre de asociación con un aumento del riesgo de cáncer, ya que sigue utilizando sustancias carcinogénicas cuantificables. 5. Evita infecciones. Distintos estudios como este sugieren que algunos microorganismos capaces de causar infecciones crónicas pueden inducir mutaciones en el ADN, lo que a su vez puede correlacionar con el desarrollo de tumores. Además, las infecciones crónicas y el desarrollo de cáncer pueden estar asociados a mecanismos inmunológicos que desregulan la muerte celular programada. Por cierto que hablo mucho más de qué es esto de la muerte celular y otras cosas del cáncer en este video. La inflamación que provocan estos patógenos puede desempeñar un papel en la promoción del cáncer al afectar a células que ya han empezado a cambiar o a volverse anormales, favoreciendo su crecimiento y progresión hasta convertirse en tumores cancerosos. Algunos ejemplos de patógenos que tienen evidencia de promover el desarrollo de cáncer son la famosa Helicobacter pylori, que desarrolla gastritis y úlceras,
respecto a la cual, por cierto, también tenemos un video. El virus de papiloma humano, los virus de hepatitis B y C, Epstein-Barr y el SARS-CoV-2. Contra el virus del papiloma humano existen vacunas con una eficacia cercana al 100% y se recomiendan tanto para hombres como mujeres. Respecto a la prevención de infecciones y reinfecciones de COVID-19, tengo muchos videos, pero podríamos reducir esto en 2 acciones concretas: usar mascarilla de alta eficiencia y filtrar el aire en interiores. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.